Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 7 al 11, y capítulo 34, versículos 5 al 9 y 28. En aquellos días, Moisés tomó la tienda, que había llamado, de la reunión, y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que, todo el que deseaba consultar al Señor, tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante, Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, se nos revela la naturaleza de Dios y su deseo de relacionarse con nosotros de una manera íntima y profunda. En la primera lectura encontramos la historia de cómo Moisés experimentó la presencia de Dios en el monte Sinaí, y cómo su rostro resplandeció con la gloria de Dios después de estar en su presencia. El encuentro íntimo de Moisés con Dios no solo lo afectaba a él, sino también a Josué, su joven asistente, quien no se alejaba de la tienda. Josué tenía hambre de la presencia de Dios y deseaba estar cerca de Moisés, mientras éste se encontraba en la presencia del Señor. Este pasaje nos muestra la importancia de buscar la presencia de Dios y estar dispuestos a permanecer cerca de aquellos que tienen una relación cercana con Él. Dios se revela a Moisés mientras pasa delante de él. Aquí,
el Señor proclama su nombre y su carácter, presentándose como el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Este retrato del carácter de Dios es profundamente conmovedor y revela su naturaleza compasiva y amorosa. Dios no es un Dios distante e indiferente, sino un Dios que se preocupa profundamente por su creación y que está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se acercan a Él con arrepentimiento y humildad. El pasaje también revela la respuesta de Moisés a esta revelación de Dios. La humildad y la reverencia de Moisés frente a Dios nos enseñan una valiosa lección sobre cómo debemos acercarnos al Señor en oración y adoración. Reconocer la santidad y la gracia de Dios nos lleva a humillarnos delante de Él, a reconocer nuestras debilidades y pecados, y a buscar su perdón y su dirección en nuestras vidas. La historia de Moisés nos invita a considerar cuán profundo es nuestro anhelo de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Anhelamos la intimidad con Él? ¿Buscamos su rostro y su presencia en todo momento? Es fácil perder de vista la importancia de buscar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. A menudo, nos encontramos inmersos en las preocupaciones y tareas de la vida cotidiana y nos olvidamos de dedicar tiempo para estar en la presencia del Señor. Sin embargo, es en esa comunión con Él donde encontramos fortaleza, sabiduría y dirección para enfrentar los desafíos y las pruebas que enfrentamos. El relato de Moisés también nos enseña sobre la naturaleza misericordiosa y compasiva de Dios. Aunque el pueblo de Israel fue rebelde y desobediente, Dios no los abandonó ni los rechazó. En cambio, Él estuvo dispuesto a perdonar y restaurarlos cuando se arrepintieron y se volvieron a Él. Esta misma misericordia divina se extiende a nosotros hoy. No importa cuán lejos hayamos caído o cuántos errores hayamos cometido, Dios siempre está listo para perdonarnos y recibirnos de vuelta en su amoroso abrazo. Además, el pasaje también enfatiza la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Moisés no solo oró por perdón y misericordia, sino que también pidió a Dios que los acompañara en su camino y que los tomará como herencia suya. La voluntad de Dios para el pueblo de Israel era que vivieran en obediencia a sus mandamientos y caminaran en su camino. De manera similar, Dios nos llama hoy a vivir en obediencia a su palabra y a seguir su camino. Nuestra vida de fe debe reflejar un deseo genuino de seguir a Cristo y obedecer sus enseñanzas. La obediencia a Dios no es solo un deber, sino una respuesta de amor y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús nos revela verdades profundas sobre el reino de los cielos y la realidad del bien y el mal en el mundo. El campo representa el mundo en el que vivimos y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo. La buena semilla representa a los hijos del reino, aquellos que siguen a Cristo y han sido redimidos por su gracia y su amor. Sin embargo, el enemigo, el diablo, también siembra cizaña en el campo. La cizaña son los hijos del malo, aquellos que siguen las obras de la carne y se oponen a la voluntad de Dios. La presencia de la cizaña en el campo muestra que el mal coexiste con el bien en el mundo y que la obra del diablo es sembrar discordia, confusión y maldad. Esta parábola nos enseña una lección importante sobre la paciencia y la sabiduría de Dios en el manejo del mal en el mundo. A menudo nos preguntamos por qué Dios permite que el mal exista y por qué no lo erradica de inmediato. Sin embargo, la parábola nos muestra que Dios es paciente y misericordioso, dando tiempo para que las personas se arrepientan y cambien su camino. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la cosecha nos habla de la paciencia de Dios en permitir que las personas tengan la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Él nos da la oportunidad
de tomar decisiones y de cambiar nuestros caminos, incluso cuando hemos seguido el mal camino por mucho tiempo. La parábola también nos enseña sobre el juicio final y la separación de los justos y los malvados. En el fin del mundo, los ángeles del Hijo del Hombre recogerán a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes. Esto nos muestra la realidad del juicio eterno y la importancia de vivir una vida en obediencia a Dios. Por otro lado, los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Aquellos que han seguido a Cristo y han sido fieles a Él serán recompensados y recibirán la herencia del reino de los cielos. Esta es una promesa para todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es importante recordar que todos somos pecadores y que necesitamos la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. La parábola nos recuerda que incluso los hijos del reino pueden caer en el pecado y alejarse de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Hoy quiero invitarte a que examines tu corazón y te preguntes si estás viviendo como hijo del reino. ¿Estás sembrando la buena semilla del Evangelio en el mundo a través de tus palabras y acciones? ¿Estás viviendo una vida de obediencia y fidelidad a Dios? ¿O estás permitiendo que la cizaña del pecado y la maldad crezcan en tu vida? Hoy somos llamados a seguir el ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel, buscando la presencia divina en nuestras vidas y permitiendo que Dios nos guíe en nuestro camino. También somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, sembrando semillas de bondad y amor en el mundo, y compartiendo el mensaje del Evangelio con todos. Que podamos ser fieles a nuestra vocación de ser discípulos de Cristo y testigos de su amor y misericordia en el mundo. Que podamos ser la luz en la oscuridad y la esperanza para aquellos que sufren. Oración final. Dios misericordioso, te agradecemos por tu amor incondicional y tu presencia en nuestras vidas. Hoy te pedimos que nos concedas la gracia de buscar tu presencia en nuestras vidas, al igual que Moisés buscó tu presencia en la tienda de reunión. Ayúdanos a encontrar un lugar sagrado y tranquilo donde podamos hablar contigo y escuchar tu voz en nuestras vidas. Padre Santo, ayúdanos a experimentar tu amor inquebrantable, tu compasión, paciencia y fidelidad en nuestras vidas diarias. Te pedimos que nos ayudes a sembrar semillas de bondad, amor y compasión en el mundo, como nos enseñó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Ayúdanos a hacer luz en la oscuridad y a mostrar tu amor a aquellos que nos rodean. Señor, te pedimos que nos des la fortaleza y la perseverancia para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida, sabiendo que estás siempre con nosotros. Ayúdanos a confiar en tu amor y a poner nuestra fe en ti en todo momento. Que podamos ser testigos de tu amor y misericordia en el mundo, llevando tu mensaje de esperanza a todos los rincones de la tierra. Que podamos ser tus manos y pies en el mundo, mostrando compasión a los necesitados y perdonando a aquellos que nos han herido. Dios misericordioso, te pedimos que nos concedas la gracia de perseverar en la fe y de seguir el camino de la santidad, confiando en que tu justicia prevalecerá al final de los tiempos. Ayúdanos a estar preparados para el juicio final y a vivir nuestras vidas según tu voluntad. Te pedimos que nos concedas la sabiduría y el discernimiento para tomar decisiones sabias y justas en nuestras vidas. Ayúdanos a elegir siempre el camino del bien y a rechazar el camino del mal. Te pedimos también que nos des la gracia de vivir nuestras vidas de acuerdo a tu palabra y de seguir el ejemplo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, te presentamos nuestras peticiones y oraciones. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.